El pasto es un poquito más complicado de ilustrar, porque si ustedes se dan cuenta, tiene como una serie de patrones. Ustedes pueden pensar como en un muñón de pasto y lo pueden proyectar en profundidad, pero también depende del tipo de distribución del pasto. Ustedes pueden pensar en generar de más que una textura o generar bloques de... ¿cómo se dice eso? Bloques de maraña y duplicarlo de acuerdo a la profundidad. Echémonos un vistazo, por ejemplo, a este, para poder analizar diferentes tipos de patrones de pasto. A ver si de pronto esta imagen nos permitiría de pronto llegar a verla en una pestaña nueva. Y adicionalmente, vamos a ver si podemos ver esta. Hay muchísimas formas de poder tratar de representar el pasto. Si nosotros tenemos una conexión en internet terriblemente mala, como la que tenemos en este momento, nosotros podríamos generar un patrón de pasto y volverla una brocha. De hecho, yo podría buscar aquí en Photoshop, voy a buscar, por ejemplo, Grass Brush. Y con Grass Brushes, miren lo que podemos encontrar. Bloquecitos de pasto. ¿Cómo funciona el Grass Brush? Voy a seleccionar, por ejemplo, este que me pareció bastante interesante, aunque la imagen está súper pequeña. Digamos que vamos a hacer un tamaño grande. A ver si de pronto tenemos mejores paquetes de pasto. Este está interesante. Ojalá se deje abrir. Y mientras abre, yo les voy a mostrar a ustedes cómo hacer una maraña de pasto para volverla un patrón de brocha. Número 1. Vamos a crear una imagen que sea de 800 píxeles de ancho por... dejémosla por ahí en 1280. Y dejémosla de altura por ahí de 500. Y el fondo va a ser transparente. Ok. Aquí tenemos nuestro lienzo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Número 1, vamos a cargar nuestra herramienta de brocha. Y con la herramienta de brocha vamos a cargar nuestros pinceles. Entonces, número 1, vamos a decir que la brocha inicialmente va a tener un dinamismo. Número 2, vamos a decir que tengo un scatter. ¿Y qué es scatter? Es como cómo vamos a distribuir aleatoriamente los elementos en nuestra brocha. Número 3, le podemos cargar un tipo de textura que si ustedes hacen un clic acá pueden cargar una serie de texturas preestablecidas. Si se dan cuenta que a medida que yo voy cambiando el tamaño de la escala me van apareciendo una texturita aquí en estas zonas. Puedo ajustar el brillo y el contraste. Y podemos decirle cuál va a ser el tipo de opacidad que va a ocurrir entre cada clic que yo haga pues de mi brocha. Digamos que el que más se adapta en este caso puede llegar a ser, me gusta bastante el overlay, y vamos a bajarle un poquito a la profundidad del overlay. Y el jitter está bien, listos. Y podemos darle que el control de fusión puede ser a través de fade. Y podemos tratar de cargar un dual brush que puede llegar a ser, por ejemplo, este, que es de brochita, como para generar otro patrón más interesante. El scatter se lo vamos a colocar en ceros y la cantidad le podemos decir, por ejemplo, 2. Y las dinámicas de color vamos a decirle que sea un 8% con el foreground y el background, un 15%, que tenga una ligera variación en el hue. ¿Ustedes se acuerdan qué es hue and saturation? Es este efecto que tengo acá. Voy a crear una
nueva capa encima para que ustedes entendan qué es hue. Selecciono, por ejemplo, las paletas de color y asigno un hue and saturation. Y lo que hace el hue es cambiarle el color completo a toda la imagen. ¿Listos? Entonces, sigo personalizando mi brocha y le digo que tenga una variación del hue muy bajita y una variación en la saturación, y vamos a dejarlo hasta ahí. Ahora voy a buscar en mis paletas de color cuál es el color del pasto. Entonces seleccionamos acá, buscamos el pasto seco, por ejemplo 3, que es este. Apagamos y encendemos y ya lo tenemos visto. Seleccionamos la brocha con la tecla B larga, hacemos clic en el color frontal y le hacemos clic al pasto seco. Luego cambiamos el orden de los pinceles y le decimos que el pasto seco número 2, que es este que está titilando acá, va a ser nuestro siguiente color. Hacemos clic en el color y seleccionamos el pasto seco. Nos vamos para nuestro archivo donde vamos a crear el patrón del pasto y empezamos a mandar unos primeros trazos, dándole una opacidad del 100%. Y si se dan cuenta, miren lo que sucede. Yo puedo reducir aquí el tamaño del pasto y si se dan cuenta ya como que me está generando un patrón como de textura. Entonces voy a crear una nueva capa de color negro. Layer, New Fill Layer, Solid Color, ok, negro. Lo mando al fondo, ¿por qué? Porque ahí voy a tener mi referente de oscuros. Selecciono el layer, con control A lo elimino y vuelvo y empiezo a pintar sobre el layer desde ceros. Entonces empiezo a hacer mis primeras brochitas. Y ahí puedo estar pensando en tener como una base de gamas tonales. Ahora voy a crear una segunda capa y voy a darle unas tonalidades ligeramente verdes por ahora y un poquito más opacas. Aumento el tamaño del pincel y empiezo a pintar acá. Reduzco el tamaño del pincel y ahí voy generando como patrones aleatorios para poder generar bloquecitos de pasto. Y adicionalmente a esta capa de fondo, a esta capa número 1, le voy a dar doble clic y le voy a generar una sombra interna. Inner Shadow. Y con Inner Shadow yo puedo aumentar la distancia y cambiarle la dirección a la sombra para que me genere como una, eso se llamaría en 3D Ambient Occlusion. Y el color de la sombra lo voy a sacar a partir del color con el cual estoy ilustrando y empiezo a tirarlo hacia los colores más oscuros. Le aumento la opacidad y le puedo reducir la distancia y el choque como para, y el tamaño. Muéveme la opacidad aquí, por ejemplo. Ok, y ahora a esta capa yo le doy doble clic y le voy a asignar una sombra paralela, Drop Shadow. ¿Se lo vieron? Aumentan la opacidad, aumentan la distancia, aumentan el tamaño y seleccionan el color que corresponde al color con el que pintaron y le bajamos un poquito el tamaño, aumentamos la distancia y le bajamos un poquitico la opacidad, más o menos puede ser por acá.
Puede ser más o menos por acá. Ahora le doy clic con el botón derecho a las hojas y le voy a decir convertir en objeto inteligente. Lo duplico y voy a empezar a generar como un desenfoque en la parte de abajo, en este layer 2. Clic con el botón derecho y le digo rasterizar capa. ¿Qué es lo que hace el efecto de rasterizar la capa? Coge esos efectos que yo le apliqué a la capa y los vuelve en una capa de píxeles plana como tal. ¿Y para qué hago esto? Para yo poder fusionar y matizar con la herramienta de dedo entre el fondo de la capa 1 y la capa 2. Puedo aumentar un poquito el tamaño del pincel. Voy a reducir la fuerza de la herramienta de dedo y voy a empezar a matizar. Más o menos así puedo estar como generando un patrón de brocha para poder generarlo. Y luego enciendo la capa de mis pastos en la parte superior y así voy dándome cuenta cómo se me está matizando con respecto al resto de la composición. Ahí estoy generando como un bloque de matorrales, pues. Y finalmente voy a buscar una textura de suciedad. ¿Listos? ¿Qué es lo que hace la textura de suciedad? Es lo que me va a dar detalles a esos pasticos. Entonces yo me puedo ir para acá, por ejemplo, para Google y le puedo decir Dirt Texture, que es la textura como de la mugre, pues. Me sirve esta, por ejemplo. Voy a decirle ver imagen, ojalá que se deje ver. ¿Sí? Le doy clic con el botón derecho de la imagen y le digo copiar imagen. Me voy para Photoshop, le doy pegar y a esta opción de pegar le voy a volver en modo multiplicar. ¿Sí se dieron cuenta el cambio? Y este modo de multiplicar le voy a dar clic con el botón derecho y le voy a decir Create Clipping Mask. Y con eso solamente le estoy diciendo que la capa número 3, que es de mugre, se está asignando únicamente a lo que es, ¿cómo se diría? Pasto, marañas. Y aquí puedo graduar el nivel de opacidad que quiero para el pasto. Vuelvo y duplico la capa de mugre y se la voy a asignar a mi otra capa, que es donde está la tierra, que es como el bloquecito de tierra. Y vuelvo y le digo crear Clipping Mask. ¿Por qué es tan importante utilizar el Clipping Mask? Porque si yo le apago el fondo, si yo le quito el Clipping Mask a la textura de mugre, no me va a quedar la tonalidad de transparencia del fondo. Entonces hago clic con el botón derecho, crear máscara de recorte, se llama en español, y así conservo las gamas de tonalidad de transparencias de lo que es un bloque de tierra con sus matorrales. Y ahora voy a decirle a toda mi composición, seleccionar todo. Luego le digo edición, copiar combinado, creo un archivo nuevo, le doy pegar con control V, luego le digo selección todo y aquí en edición voy a convertir esta selección en una brocha y eso lo hago ¿cómo? Sí. ¿Dónde es que está ese menú? F5 por fuera y lo vuelvo a brocha. Bueno, F5 te sale el de brochas y ahí tú sale las opciones ahí, las brocha. Esta. Yo me acuerdo que la forma clásica de hacerlo es Define Brush.
Míralo acá. Entonces tengo todo seleccionado y le digo menú edición y le digo define brush pressure. Lo que significa es, cójame estos píxeles y defínelos como una textura predestinada de brocha. Aquí me aparece la textura de la brocha y yo le voy a decir aquí pasto, raya al piso, 0,1. ¿Qué sucedió? Que cuando yo cargué la herramienta de brocha, inmediatamente ya me quedó la textura de la brocha cargada. Creo un archivo nuevo, por ejemplo de 1280 por 768. Puedo seleccionar el color, por ejemplo verde, y con un clic que yo le dé, tarán, tengo un bloquecito de brocha. ¿Cómo me sirve? Me voy para acá, para Travel, para el archivo Travel. Me paro, por ejemplo, en el pasto que ya está acá. Y puedo variar el tamaño de mi brocha. Selecciono el color que yo quiera del pasto que tengo acá. Por ejemplo, estábamos hablando que los colores del pasto estaban por aquí arriba. Pasto seco 4. Pasto seco 3. ¿Listos? Entonces me paro aquí en el pasto. Además que podría crear una capa encima del pasto y darle doble clic y colocarle pasto. Y voy a apagar todas las muestras de color, menos los de pasto, para no confundirme. Pasto, pasto, sí, son estos 4 de pasto. Me paro en esta textura de pasto, oprimo, por ejemplo, este verde oscuro y empezamos a pintar. Adicionalmente a esta brocha le podemos cambiar las propiedades para que no se repita con el suavizado. El espaciado lo podemos aumentar. Dale. Y vamos a empezar a pintar. Empecemos, por ejemplo, con los pastos más cercanos. Aumento el tamaño de la brocha. Y cambiemos el tipo de opacidad, por ejemplo, aquí y otro pastico por acá. Y a medida que nos vamos alejando, podemos ir reduciendo el tamaño del pasto. Seguimos reduciendo. Y podemos ir pintando pues aleatoriamente como queramos. Acuérdense que en el tamaño de ¿cómo se dice? Acuérdense que a medida que vamos a ir colocando más capas, por ejemplo, la carretera va a quedar encima. Entonces va a haber un momento en que no me debe preocupar tanto el tamaño del pasto. Perdón, no me debe preocupar tanto que el pasto se atraviese por encima de la carretera. Y otra cosa que también podemos graduar acá es el tipo de brocha, me refiero el tamaño en el que va cambiando, el diámetro mínimo, el ángulo, la proporción del tamaño de la brocha, podríamos darle un poquito de proyección de brocha, puede que sí, puede que no. Lo mismo el scattering, que es como la variación que él tiene, la cantidad de pastos que vamos a proyectar. Podríamos utilizar la misma textura o utilizar una textura diferente para complementar. Si queremos utilizar dinamismo de color para que el color del pasto vaya variando.
La inclinación de la brocha, si le queremos colocar ruido, etc, etc. Ya es cuestión de que ustedes se pongan a experimentar. Voy a seleccionar este pasto completo y lo voy a eliminar y voy a empezar a pintarlo otra vez. ¿Y qué es lo que estoy haciendo aquí inicialmente? Estoy empezando a generar como una especie como de patrón de pintura como para rellenarlo y darle como una textura básica inicial. A ver, Cuéntame. pues existe la manera, por ejemplo, ahí se estaba dando unos brochazos, puede decirse que perspectiva, ¿cierto? La herramienta que nos enseñó hace 8 días, Vanishing point. pues no sé si el profesor tenga eso para que, por decir, pues él calcule lo que está más cercano, lo que está más lejos, y cada vez que va a brochazo, pues tú vas a entender que más. Sí, sí, sin embargo, desafortunadamente el Vanishing Point no tiene la posibilidad de pintarte con la herramienta de brocha dentro del Vanishing Point. El Vanishing Point te puede clonar o te puede sanar las imágenes, te puede como ayudarte a quitar cosas del espacio. Pero aquí yo lo que estoy generando inicialmente es como una textura base, y a partir de esa textura base estoy pintando con los colores iniciales como para tener un color base, por decirlo así. Y adicionalmente, obviamente hay muchas más brochas que podemos utilizar, pero sí, date cuenta que, por ejemplo, en este caso yo lo que voy a hacer es cambiar el tipo de opacidad para generar como diferentes patrones en la superficie del pasto. Una vez yo haya logrado como los sketch de boceto inicial del pasto, ahí sí yo ya empiezo a colocar los pastos finales como tal. Exacto. Pero pues una pregunta es como cuánto le pregunté. Claro que sí. Pero desafortunadamente, que yo sepa, el Vanishing Point no nos va a permitir generar el... ¿Cómo se dice? No nos va a permitir generar brochas y utilizar las brochas dentro de la perspectiva del punto de fuga. Por ejemplo, dense cuenta que aquí en Hard Light ya la textura del pasto me está combinando bastante bien. Ahora voy a reducir el tamaño del pincel y la opacidad se la va a manejar por ahí a un 30%. Y aquí voy a empezar a generar como parchecitos, pues, donde quiero que se empiece a representar el pasto. Luego hago Alt clic y selecciono otro patrón, aumento el tamaño y coloquémosle nuevamente aquí Hard Light, que creo que en español se llama luz dura, toca mirar cómo lo tradujeron al español. Y pintamos por acá. Y nos falta, creo que la última tonalidad, que es esta, creería. Reducimos el tamaño. Y date cuenta que ya por lo menos estamos generando como una especie de patrón como de ruido base. Y acá podemos graduar el nivel de opacidad para tratar de representar un poquito estos pastos. Ahora, adicionalmente a esto, podemos seleccionar nuevamente la herramienta de dedo y con esta herramienta vamos a cambiarle la textura. Probablemente podemos seleccionar esta textura de acá, que es dinámica. Aumentamos el tamaño un poco. Y empezamos a peinar hacia arriba. De hecho, podríamos llegar a combinar estas dos capas. Entonces, selecciono acá estas dos. Le doy a arrastrar aquí para duplicarlas y le doy control E para fusionarlas. Apago estas dos capas iniciales y a esta copia del pasto voy a empezar a pintarla, como a peinarla hacia arriba, como para darle como sentido como si estuviera tratando como de pintar con viento, como a soplar las demás texturas.
Ya más adelante vamos a mirar el tema de cómo vamos a empezar a colocar ya pastos mucho más reales a la superficie, pero ya tenemos inicialmente como una referencia de color de en dónde vamos a ubicar los elementos del pasto. Y adicionalmente vamos a darle un poquito más de profundidad atmosférica al pasto para poderlo fusionar con el fondo. Le damos doble clic a esta función del pasto, le decimos Gradient Overlay, y acá en Gradient Overlay, el color, vamos a seleccionarlo, por ejemplo, con este degradado, y le vamos a decir que el color más oscuro va a ser este, que está acá. El color más claro va a ser, por ejemplo, este. Y el tipo de opacidad lo podemos ir variando acá. Disolvencia, oscurecer, multiplicar, color burn. Este me parece interesante. Este es pin light. Antes, después, no. Pin light, ¿dónde está pin light? Acá. ¿Cuál fue el que nos funcionó ahorita? ¿Cómo se llamaba? Este, soft light. Echémosle un vistazo. Puede ser, de más que podríamos cambiar el color del fondo, en vez de que sea oscuro, lo podemos tirar hacia el azul cielo que tenemos atrás. Y seguimos variando el nivel de opacidad. Puede llegar a ser este inclusive hard light, y luego la opacidad la podemos ir variando un poquito acá, y luego le aumentamos un poquito los contrastes por medio de brillos y contrastes. Le damos clic con el botón derecho y le convertimos en un clipping mask para que solamente nos afecte el color del pasto como tal. Brillos, contrastes. Puede ser. Listos. Y ahí tenemos una base para lo que puede ser el pasto. Ahora, selecciono el brillo y contraste y le doy a agrupar del pasto. De hecho, voy a seleccionar todo el paquete del pasto, lo agrupo y aquí le voy a colocar el nombre pasto. Ahora, si revisamos nuestras imágenes, nos vamos a dar cuenta que el pasto tiene ya una forma muy definida por allá en el horizonte. Entonces voy a crear una máscara, selecciono la herramienta de lazo poligonal y voy a crear un corte en toda esta porción de acá para que no haya definición en el horizonte lejano, y selecciono la herramienta y selecciono Alt Backspace o Alt Borrar. De hecho está demasiado difuminada la selección. Dense cuenta que el fader de la herramienta de lazo está demasiado difuminada. Voy a colocarla por ahí en 2 para que no quede tan marcada. Y repito, oprimo la tecla Alt y sigo dibujando la línea de horizonte acá. ¡Tin! Y le doy Enter. Oprimo la tecla Alt y relleno de color negro. Regreso a mi máscara y ahí ya tengo una sugerencia de pasto. Y ahora vamos a empezar a hacer lo que es el trabajo del punto de fuga para poderlo fusionar. Acuérdense que aquí está mi carretera encima, para que tengamos una referencia de que estos mugrecitos que tenemos acá no van a ser visibles porque nuestra carretera lo va a pisar. ¿Listos? Y adicionalmente vamos a buscar otros patrones de pasto, por ejemplo, que hay millones de patrones de pasto para poder empezar a pintar. Entonces,
Voy a dejar hasta ahora la grabación que ya está un poco